Muchas gracias, Kenneth, por estar aquí con nosotros. Gracias, muy amable. Es un gran Apreciamos mucho placer, tu Eduardo, espacio. como siempre, estar contigo. Un saludo a ti y a Mu- todo el auditorio. Muchas gracias. Oye, pues empezamos con una pregunta muy general, muy abierta. ¿Con qué sabor de boca termina para ti el 2023 en materia económica? Mira, es interesante, ha sido un año de altibajos, sin duda alguna. A partir ya, digamos, del segundo, tercer trimestre del año se empezó a ver un crecimiento mayor al esperado en términos del Producto Interno Bruto. Las cifras comerciales, impulsadas principalmente por el TEMEC, están alcanzando cifras récord. Yo creo que vamos a cerrar este año cerca de los 900,000 millones de dólares de comercio entre México y Estados Unidos, que es una cifra estratosférica, una cifra récord, y para el TEMEC en general, o sea, para los tres países, estamos hablando de un tratado que va a llegar casi a los 2 trillones de dólares de valor. O sea, obviamente la zona de libre comercio más importante del mundo, hay que decirlo, y entre tres países norteamericanos que tienen una tradición ya de 30 años de libre comercio, pues todo esto es buenas noticias. También dentro de lo positivo, pues es la atracción de inversión. Estamos a niveles que tú y yo lo hemos platicado y seguramente lo haremos hoy nuevamente, que aunque son positivos, podrían estar mucho mejor, podríamos estar aprovechando mucho más el fenómeno de nearshoring, pero la realidad es que la estabilidad que te da el tener garantías de acceso a largo plazo al mercado más competido del mundo y tener acceso irrestricto al mercado de Estados Unidos, pues te genera un atractivo en materia comercial, porque pues, somos de los pocos que tenemos cero aranceles en todos los productos del mundo cuando comerciamos con Estados Unidos, pero también el atractivo para otros países de establecer ya sea centros de distribución, digamos, procesos de manufactura en nuestro país y usar a México para entrar al mercado nacional, un mercado de 128 millones de personas que ya mencionamos está creciendo la economía, pero también como trampolín para entrar a Estados Unidos o a cualquiera de los 50 países donde México tiene TLCs. Entonces hay grandes fortalezas, hay grandes atractivos, pero al mismo tiempo pues seguimos teniendo focos rojos muy importantes en el país que afectan a la economía. Ya lo hemos platicado el tema de inseguridad a nivel general de la población, pero también el costo que esto tiene para las empresas, el costo de hacer negocios en México. Y luego viene toda la parte doméstica de política pública, la regulación, las decisiones que se toman aparentemente por ocurrencias en temas muy importantes como energía, temas que tienen que ver con política agrícola, programas de desarrollo regional disparejos entre el norte y el sur del país. Entonces vemos claroscuros a lo largo del año, vemos un cierre económico robusto, un peso fuerte, y el año entrante tenemos, por supuesto, el proceso de elecciones tanto en México, elecciones presidenciales, legislativas en México y al igual que en Estados Unidos, lo cual pues puede meterle turbulencia a la economía. Se espera un crecimiento un poco menor el próximo año, inferior al 3%, pero la clave aquí va a ser qué sucede, digamos, con la economía de Estados Unidos. Es decir, esa recesión que se esperaba, que de la cual se hablaba en el 2022, que podría llegar hasta finales de ese año, en el 2023 en Estados Unidos, nunca se dio, nunca se manifestó. Y por lo tanto eso siguió jalando la demanda de producto mexicano, sustituyendo al producto chino, también por la guerra comercial entre Estados Unidos y China, y colocándonos como principal socio comercial. Va a ser interesante ver qué pasa en los primeros 6 meses del próximo año con una posible desaceleración de la economía estadounidense y, por supuesto, la turbulencia que generan los procesos electorales en ambos países. Oye, esto ya de alguna manera lo hemos platicado en otras ocasiones, pero valdría la pena en esta recapitulación hablar nuevamente sobre el nearshoring. El nearshoring parece ser que así como que, uff, sorpresa y como que es para nosotros, mandados a hacer para nosotros y que no necesitamos hacer otra cosa más que verlo crecer. Y creo que hay demandas, hay servicios, hay condiciones que pueden opacar la relocalización de las empresas en nuestro territorio o que no necesariamente está hecho para México, sino también para Canadá y para el propio territorio estadounidense. ¿Qué tiene que hacer nuestro país para potencializar y aprovechar al máximo posible ese proceso?
Sí, mira, como bien señalas, el fenómeno de nearshoring, que es básicamente la relocalización de empresas que buscan acortar las cadenas de valor, acercar sus cadenas de producción a los mercados finales, en este caso el mercado más atractivo del mundo, que es Estados Unidos, pues sí ha generado a partir de la pandemia digamos, un reacomodo de las cadenas de valor a nivel internacional. Gracias al TEMEC ya teníamos una inversión importante y gracias al Telecán, digamos, hay que decirlo, el fenómeno de nearshoring en realidad empieza en 1994, cuando México, antes del tratado, antes del Telecán, recibía menos de 3,000 millones de dólares de inversión extranjera al año y hoy estamos recibiendo 10 o 12 veces más. Entonces, este fenómeno empezó a partir de entonces, se potencializa obviamente ahorita con el fenómeno de la pandemia. El factor pandemia tiene un efecto directo en que las empresas ya no buscan únicamente reducir costos repartiendo su cadena de valor por todo el mundo, sino tienen un nuevo elemento en la ecuación, que es el factor pandemia. Y como lo vimos con el COVID, si tienes todos tus huevos en la canasta de Asia y se paraliza el aparato productivo allá por una pandemia, como efecto dominó, se colapsa toda tu producción y tu exportación. Entonces, ese es un fenómeno que está beneficiando a México, es una especie de tormenta perfecta donde hay Ujú. relocalización, sigue Norteamérica, sigue siendo el mercado más atractivo del mundo y las condiciones cambiaron con respecto a esas empresas que en los años 90 y 2000 emigraron del continente americano, principalmente Estados Unidos, pero también muchas de México, a China, para reducir costos de producción, digamos los costos más baratos allá, la mano de obra, el flete que era relativamente barato, y en ese sentido las condiciones han cambiado. Y eso nos beneficia, pero vamos a dejar sobre la mesa mucho dinero si no nos ponemos las pilas a nivel doméstico y hacemos que las políticas públicas nacionales sean congruentes con la política de liberalización comercial. Es decir, el aprovechamiento del nearshoring depende muchísimo de lo que suceda también dentro de nuestras fronteras, es decir, el marco regulatorio, la certidumbre jurídica, las señales que envíe no solo el gobierno federal, sino los gobiernos estatales sobre hacia dónde llevan el desarrollo de sus estados. Y hay muchos elementos fundamentales que tenemos que corregir. Uno de ellos es cuál va a ser la política energética de México a largo plazo. Si estamos hablando de aprovechar el nearshoring como se debe, y yo sí estoy convencido que las cifras de 40,000 millones de dólares que vamos a recibir de inversión este año, que es una cifra muy robusta, podría fácilmente llegar a 60, 65 o inclusive 70,000 millones de dólares. Pero hay factores clave. Hoy en día, cuando las empresas deciden dónde invertir en el mundo, hay una competencia feroz por atraer la inversión, uno de los factores principales es acceso a energía y acceso a energía que sea de fuentes renovables, porque ya hay criterios dentro de las empresas, dentro de los fondos de inversión que financian los proyectos de inversión, de enfatizar la reducción de la huella de carbono. Ujú. Esto para los inversionistas, para sus accionistas, es esencial. Entonces, si tú piensas, por ejemplo, establecer el hub, el centro de producción de vehículos eléctricos en México como una plataforma mundial, cada empresa que está considerando si lo hace en México, si lo hace en Asia, si lo hace en Europa, tiene que considerar este factor de la energía como un factor fundamental, porque además de, digamos, las obligaciones que ya se tiene ante los fondos de inversión y ante los accionistas y una cuestión, digamos, de manejo sustentable de las empresas, hay un aspecto importante que es que a la vuelta de la esquina, en 2 o 3 años, los países a los que exportan estos productos van a estar imponiendo impuestos al carbono en la frontera. O sea, países desarrollados como Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, ya están discutiendo estos esquemas. Quiere decir que si tú tratas de exportar en 4 o 5 años un vehículo a Estados Unidos, a Canadá o a estas regiones del mundo, si fue producido utilizando energía sucia, por así llamarlo, o sea, Ujú. combustóleo y carbón, que es lo que ahorita está impulsando el gobierno de México, que se utilicen todavía energías fósiles para el desarrollo de la energía eléctrica, pues entonces a lo mejor te van a penalizar en la frontera con un impuesto de 20%. Y eso en automático te quita la ventaja de Claro. tener un tratado de libre comercio y, yéndonos atrás en la cadena, quita un incentivo para que las empresas digan hoy en día, sí, yo quiero invertir en México para producir todos mis vehículos eléctricos porque de aquí voy a inundar el mundo de mis productos, ¿no? Entonces, ese es un factor fundamental. El otro es la capacitación de la fuerza laboral.
Con las nuevas tecnologías que están entrando en la electromovilidad, en nuevos materiales y combustibles para la aviación, todo lo que tiene que ver con equipo médico de alta tecnología, las tecnologías de la información en la manufactura y la revolución 4.0 y la revolución industrial, tú necesitas cada vez más estar capacitando a tu fuerza laboral. México construyó una fuerza laboral capacitada en manufactura a nivel mundial. O sea, competimos con los mejores países del mundo en términos de producción manufacturera y exportación. Pero esto tiene que seguir avanzando. Y lo que estamos viendo en México es que cada vez más las empresas se enfrentan no solo al obstáculo energético, sino a la capacidad de encontrar suficiente mano de obra calificada para los sectores del futuro, es decir, baterías de litio, semiconductores, toda esa cadena, equipo médico, etcétera. Entonces, esos dos son grandes retos. Hay otros que, por supuesto, podemos comentar, pero todo esto requiere de un programa a nivel federal de Sí. desarrollo industrial y desarrollo regional, porque uno de los obstáculos para el nearshoring es justamente que tenemos varios Méxicos. Tenemos un México pujante y muy moderno en el centro, bajío y norte del país, pero esa inversión está llegando principalmente al norte, a los estados que colindan con Estados Unidos, mientras que el sur-sureste sigue sin recibir esta inversión nueva. Entonces, ahí es donde están algunos de los principales frenos de mano para poder aprovechar el TEMEC, por supuesto, y el nearshoring.